Compañeras y compañeros, después de un receso por cuestiones laborales, regresamos con ustedes a nuestro canal En Guardia TV, con el tema La derecha en México y sus expresiones. Recuerden ustedes que nuestro trabajo será contribuir al conocimiento, análisis y debate de los distintos temas políticos que exponemos. Espero sea de su interés. En los tiempos actuales, a nivel mundial como nacional, diversos analistas de izquierda dan cuenta del nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de lo que han dado en llamar la derecha, ultraderecha, derecha fascista, etc. Y las definiciones también son diversas, pero en la mayoría de los casos dichas definiciones las circunscriben al plano político-ideológico, olvidándose de su esencia capitalista, ya que dicho sistema fascista, nazista, tiene como base estructural el funcionamiento del sistema capitalista en su etapa imperialista con características particulares que llevan a confusión económica, política, ideológica, haciendo pensar que el fascismo nada tiene que ver con el capitalismo, presentándose como una alternativa a este, aprovechándose de las crisis global y estructural que vive el imperialismo, lo cual es a todas luces falso. En la actualidad, a nivel mundial, el fascismo se expresa de distintas formas y se oculta en la ultraderecha, teniendo como características centrales: 1. Siempre está uncido y surge de la clase dominante, o sea, de la oligarquía financiera nacional e internacional, razón por la cual son una minoría de las sociedades. 2. En el caso de los países como el nuestro, subdesarrollados y dependientes, salvo aquellos que hoy mantienen procesos progresistas y democráticos, se mantienen profundamente sujuzgados a los Estados Unidos y a los grandes monopolios transnacionales dentro de la llamada globalización. 3. Impulsan y mantienen la política neoliberal, protegiendo la política de saqueo sobre nuestros países, en donde lo que predomina es la propiedad privada sobre la pública, creyendo que los empresarios son los dioses, dadores de empleos, salarios, inversiones, dicen que son los mejores gobernantes y que el Estado está solamente para administrarles sus negocios. 4. Su sojuzgamiento ante los Estados Unidos los lleva a apoyar todas las guerras intervencionistas y golpes de Estado. 5. La esencia de su ideología es la mentira, el odio, la división, el lucro y la riqueza. Viven del trabajo asalariado. 6. Es importante que comprendamos que la democracia en la que hemos vivido es la democracia impuesta por la clase dominante. Es una democracia representativa en donde se le impide al pueblo participar en la toma de decisiones para dirigir al país. Es una democracia falsa que en la etapa actual del capitalismo ya le estorba a la propia clase dominante, en la medida en que los pueblos cobran conciencia de clase, y como ejemplos hay muchos: Chile con Salvador Allende, Evo Morales en Bolivia, los múltiples fraudes electorales en México, Perú con Pedro Castillo, Manuel Zelaya en Honduras, entre otros. 7. La ideología del fascismo actual contiene, inciso A: para el fascismo la propiedad privada es fundamental para poder explicar su poder, señalando que ésta es casi como un concepto divino, sin el cual la humanidad no puede avanzar. Es el elemento que hace existir a la sociedad. Para ellos, la mejor que ha existido, y quien atente contra la misma es un blasfemo y debe ser condenado a la hoguera. Inciso B. Ligado a lo anterior está el llamado libre mercado, el dios de la regulación universal de las mercancías, incluida la fuerza de trabajo, concepto totalmente engañoso, ya que este concepto solamente puede aplicarse históricamente a la etapa del nacimiento del capitalismo, ya que en la actualidad esta categoría económica dejó de existir desde inicios del siglo pasado. La etapa en la que vivimos es aquella en la que predominan los monopolios o grandes empresas transnacionales o globalizadas. Son ellos los que determinan al mercado. Nada se mueve sin ellos,
Por esta razón, es totalmente falso que el libre mercado es quien rija la economía nacional e internacional. Inciso C. Otro rasgo consustancial del fascismo es el racismo, pues los oligarcas se sienten superiores al pueblo por su color de piel, por su educación, por su superioridad económica, por su vestimenta, su lenguaje, por sus insultantes lujos, por las zonas donde viven, etc. Inciso E. En la actualidad, el fascismo de la clase dominante mantiene un odio cada vez más profundo en contra de nuestro pueblo como sinónimo de hostilidad, resentimiento, rencor, lo cual genera un sentimiento profundo de enemistad y rechazo que conduce al mal hacia una persona o el deseo de enfrentamiento con la misma. El odio de la clase dominante puede traer consecuencias destructivas y peligrosas, específicamente agresiones físicas, psicológicas o verbales que en ocasiones llevan a la muerte de una persona producto del odio que alguien siente por la misma. Inciso F. Un elemento central en la ideología de la clase dominante es el individualismo, mismo que han impregnado en las conciencias de la gente para mantenerla dominada y manipulada, ya que para esta ideología el ser humano, hombre o mujer, puede vivir y crecer solo, sin que nadie le ayude, como una isla, y por ello nos dicen que se debe ser aspiracionista, negando toda la realidad, creando la ilusión en las personas que el colectivo, la solidaridad, nos sirven y han inventado mitos y mentiras para hacernos creer que los oligarcas, Slim, Bayeres, Larrea, Salinas Pliego, entre otros, su fortuna la hicieron solos con sus propias manos, todo lo cual es falso. No obstante, mucha gente ante su necesidad les cree, y cuando mucho, si bien les va, terminan como pequeños burgueses dentro de la llamada clase media y los adoctrinan también, que terminan adorando a los patrones oligarcas, aspirando a ser como ellos. La clase dominante creó a la llamada clase media como un instrumento de control para enfrentarlos con el pueblo trabajador, ya que ellos, no obstante que son simples asalariados, terminan defendiendo a los dueños del capital. Inciso G. La clase dominante, para intentar borrar la lucha de clases, inventó la llamada sociedad civil y las ONGs, ante la crisis de los partidos políticos tradicionales y el desgaste de su Estado, y las han usado como medio para participar en la lucha política, haciendo creer que esta sociedad civil es una alternativa ante la clase patronal y la clase trabajadora, y para encubrir que el poder económico y el político están separados, lo cual es falso, ya que los dos poderes siempre han estado trabajando unidos. La llamada sociedad civil está compuesta por la clase media, funcionarios a distintos niveles y los patrones, y hasta sus sirvientes que los llevan forzados si no les cuesta el trabajo. Se vio claramente en las marchas que han convocado a la supuesta sociedad civil a través de sus instrumentos llamadas organizaciones no gubernamentales, ONGs. Estos instrumentos son para simular la organización de patrones y ciertos sectores de la clase media, sectores de trabajadores e incluso lumpen, a quienes convierten en golpeadores y provocadores. Es importante hacer la aclaración que no todas las ONGs son patronales ni de derecha. Existen algunas que responden a los intereses de trabajadores, campesinos, estudiantes, ambientalistas, ecologistas, pero en muchas ocasiones su problema central es el financiamiento, por lo que recurren al financiamiento externo, que llega a comprometer su independencia no solo económica, sino también la política e ideológica. Inciso H. Una parte importante de su ideología es el anticomunismo. Siempre está en contra de los gobiernos progresistas, democráticos, revolucionarios de izquierda, no obstante que la llamada Guerra Fría ya había terminado con la caída de la URSS. Lo cierto es que esta ideología, conforme avanza y se agudiza la crisis general y estructural del capitalismo, se hace más irracional, violenta y logrando penetrar en las conciencias de algunos pueblos, lo que la convierte en un serio peligro para la existencia de la humanidad.
Como podemos observar, la derecha fascista avanza donde los pueblos están padeciendo los estragos de la miseria, la explotación y el saqueo, pues se encuentra con pueblos surgidos de alternativas diferentes a las que han padecido. Por eso, si observamos sus programas políticos, retoman y deforman muchas de las demandas enarboladas por la izquierda y fuerzas democráticas, y se presentan como los defensores de la libertad individual, la democracia, la familia, la moral, tomando como ejemplo de lo que no hay que hacer, como son los países socialistas, los movimientos democráticos, revolucionarios, anticapitalistas. La clase dominante nacional e internacional, después de la caída de la URSS, lanzó toda una campaña para tratar de erradicar el pensamiento marxista-leninista, erradicar las ideas revolucionarias de los héroes nacionales, manipula la historia a su favor, como es el caso de llegar a afirmar que el fascismo alemán de la Segunda Guerra Mundial fue derrotado por los aliados, negando el heroico sacrificio del pueblo de la URSS, quienes perdieron más de 28 millones de patriotas y derrotaron a los alemanes y nos han hecho vivir en la mentira. Por ello es que el comandante Fidel Castro Ruz señaló que la etapa actual es la lucha de las ideas, desterrar la ideología de la clase dominante y avanzar en construir una ideología del pueblo, que recobre la historia de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, bajo la bandera de que un mundo mejor sí es posible. Si les gustó nuestro video, ayúdenos suscribiéndose a nuestro canal. Denle clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos y denle like, ayudándonos compartiendo este video para hacerlo viral. Agradecemos sus valiosos comentarios. Gracias y hasta la próxima.